Para que un razonamiento jurídico sea válido, requiere de ciertos requisitos formales, de la cual la justificación externa lo estudia. En la teoría de la justificación existe una motivación. Esto lo podemos encontrar claramente en el artículo 16 de nuestra Constitución, donde dice que a ninguna persona se le puede molestar a menos que esté fundado y motivado por una autoridad competente. También en la interpretación jurídica existe una interpretación de los textos. Desde luego es ver el sentido del mismo. Las actitudes interpretativas, la que asume quien interpreta. Puede ser de que haya una subinterpretación, una sobreinterpretación. El objetivo desde luego es ver de manera razonada y válida el sentido de la norma. ¿Qué nos quiere dar a entender? Para que lo aplicamos de manera eficaz de acuerdo al tiempo y a las circunstancias. Dentro de la interpretación existen el tipo subjetivo, objetivo y el intermedio. El subjetivo es lo que nos da a entender el legislador y el objetivo es lo que nos da a entender la ley. Existen teorías de la interpretación. Está la cognitiva, la escéptica y la intermedia. La primera es lo que se refiere al conocimiento. La segunda es no al conocimiento, sino a una valoración, dice. Y la última es una combinación de ambas. Dentro de la interpretación hay un concepto restringido y amplio. El restringido es que la norma es cuando está completamente claro y no se requiere de ninguna interpretación. Y la amplia, desde luego que sí se requiere una interpretación. Dentro de las fuentes está la que realiza directamente el juzgador, el legislador, y la judicial, la que realiza un juez, un tribunal competente. Hay diversos métodos para la interpretación jurídica. Va desde la literal, tal como dice al pie de la letra, está la histórica, está la subjetiva, la objetiva. Vamos a encontrar también de que hay una jerarquía dentro de los métodos. Por ejemplo, las que se realiza una de manera detallada como la literal, desde luego que tiene más valor que la histórica o la comparada. La dogmática jurídica prácticamente es la ciencia jurídica. Todo lo que corresponde al derecho, a la normatividad, al sistema jurídico. Dentro de ella existe la jurisprudencia. La jurisprudencia no es más que una, de manera reiterada, repetición de sentencias, 5 de manera consecutiva, y además lo tienen que hacer autoridades competentes como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales correspondientes. La jurisprudencia en el derecho mexicano es obligatoria. Incluso en la cuestión civil, los jueces lo utilizan de manera por analogía cuando resuelven casos que ya ha sucedido y que encaja directamente en una jurisprudencia. En la argumentación práctica general, aquí echa mano directamente de los principios generales del derecho. Incluso esto se dice que son la base del derecho. Por ejemplo, en la doctrina está contemplado en México, en el artículo 14, puesto que dice que cuando el juez no encuentre una solución en las leyes, debe aplicar los principios generales del derecho. También se aplica en el derecho internacional público, en el derecho comunitario y en la construcción de la regla como base. Son los principios generales del derecho. En la argumentación empírica se refiere, por ejemplo, en una controversia, en una litis, en una demanda, cuando presentan sus pruebas y hacen toda una argumentación, no necesariamente enfocado directamente a la ley, sino a la experiencia, a los documentos, de manera empírica. Por último, tenemos las formas especiales de los argumentos jurídicos. Tenemos la analogía.
Esto se usa, como decíamos, en el derecho civil. Cuando un juez tiene un caso que se asemeja a otro y además le presentan una jurisprudencia, a veces de manera simétrica por analogía, el juez determina aplicar. A contrario, pues cuando una ley nos dice A, no podemos aplicar una B. Es decir, es todo lo contrario a lo que dice una norma. Al absurdo es cuando se está realizando un procedimiento que no tiene ningún sentido y se le hace saber al juez. A la mayoría de razón corresponde en el derecho a que quien puede lo más, puede lo menos. Es decir, cuando en una norma se prohíbe un acto de una cierta naturaleza y se hace un acto de la misma naturaleza en mayor circunstancia, desde luego que es aquí donde se aplica la mayoría de razón. Así pues, en términos generales, esto sería la justificación externa. Muchas gracias.